Hola, soy Julio César Luna Ibáñez y en esta serie de videos estaremos estudiando acerca de los balances de materia en procesos químicos y operaciones unitarias. En este primer video haremos una introducción a lo que es el balance de materia y veremos unos conceptos muy importantes a la hora de desarrollar estos problemas que son los grados de libertad. En todo proceso químico siempre rige la ley de la conservación de la masa. La ley de la conservación de la materia establece que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Esta conservación de la materia exige que los materiales que ingresan en un proceso o bien se acumulan o salen del proceso de forma de que no pueda haber pérdida ni ganancia. La ley aplica con frecuencia en la forma de balances de materia. Los balances de materias siempre han de cumplirse para todo el proceso o equipo, así como para cualquier parte de los mismos. Un balance de materia es una contabilidad de toda la materia que ingresa o participa dentro de un proceso químico, ¿no? Y todo proceso químico se rige según una ecuación general del balance de materia enunciada de la siguiente manera: entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. Estos términos nos ayudan a cuantificar toda la materia que forma parte de nuestro proceso. El término de entrada hace referencia a todo el material que ingresa por los límites de nuestro sistema a analizar. Salidas hace referencia a los materiales que salen del proceso a través de los límites del sistema. Generación, el término de generación hace referencia cuando un producto es generado a través de una reacción química en la cual participan los reactivos que ingresaron a nuestro proceso. El término de consumo hace referencia a que si nuestro material de ingreso al proceso se consume como reactivo formando parte de una reacción química. Y acumulación es aquel material que queda acumulado dentro del sistema, que también puede denotarse como otras variables como volúmenes y cualquier otro tipo de acumulación en otro tipo de sistemas. Y justamente los problemas de balances de materia se clasifican según su régimen. Y existen dos en realidad: un régimen permanente o estacionario y un régimen no estacionario o también llamado intermitente o transitorio o batch. En procesos estacionarios son aquellos en donde las variables del proceso no varían con el tiempo, es decir, no se genera ninguna acumulación en el sistema. Y los procesos no estacionarios son aquellos en donde las condiciones de un sistema cambian con el tiempo, es decir, existen acumulaciones dentro del sistema. Y bien, nuestra ecuación general del balance de materia se puede reducir a que si nuestro proceso fuera estacionario, decíamos, no existe acumulación de materia, no existe acumulación en el sistema. Entonces, en procesos estacionarios, en los cuales estaremos viendo a lo largo de los videos en esta primera parte, el término de acumulación desaparece de nuestra ecuación general. Entonces, nuestra ecuación podemos reacomodarla de la siguiente manera: entrada más generación es igual a la salida más consumo. Esta ecuación que acabamos de plantear existe cuando en nuestro sistema hay una reacción química. Estamos tomando en cuenta los términos de generación y consumo, por lo tanto, en nuestro problema debe existir una reacción química. Y en caso de que no exista una reacción química dentro de nuestro proceso y hablemos de una operación unitaria, pues desaparecen estos términos de generación y consumo, ya que no se llevan a cabo reacciones químicas, entonces no se generan productos ni se consumen reactivos. Por lo tanto, la ecuación general, cuando no exista reacción química en nuestro proceso, se reduce a entradas es igual a salidas.
Y bien, para resolver ejercicios de balances de materia, se sigue unos pasos muy sencillos. Primero, debemos definir el problema y dibujar el equipo en el que se va a realizar el proceso. Leemos bien el enunciado de nuestro problema y identificamos el equipo en el cual se va a realizar el proceso, sean evaporadores, destiladores, mezcladores, según el planteamiento del problema. Luego identificamos las corrientes que sean de entradas, salidas, es decir, todos los flujos de materia que atraviesen las fronteras de nuestro sistema. Identificamos las sustancias químicas que contiene cada corriente y además debemos conocer el flujo de cada una de las sustancias que están presentes. Definimos los límites del sistema a analizar, ¿no? Y posteriormente a ello debemos hacer un análisis para saber si el problema tiene solución o no. Entonces debemos nosotros ir leyendo el enunciado e ir marcando cuáles son nuestras entradas o cuáles son nuestras salidas del proceso, identificar qué sustancias químicas están en nuestras corrientes. En este caso, tenemos una corriente de entrada de agua de mar a nuestra planta de tratamiento, la cual contiene obviamente sal y agua. Entonces, debo identificar las sustancias químicas que están presentes en cada una de las corrientes, sean de entradas o bien de salidas de nuestro proceso. Posterior a ello, debemos realizar un análisis de grados de libertad. Y este análisis de grados de libertad se encuentra descrito posteriormente. Nos da a conocer si el problema tiene solución o no. Una vez realizado el análisis de grados de libertad, planteamos ecuaciones independientes de balance si el problema tiene solución. Entonces, planteamos las ecuaciones independientes y si en el sistema intervienen n cantidad de sustancias, la ley de la conservación de la materia originará n más 1 ecuaciones de balances de materia. ¿Qué quiere decir? Una ecuación para cada sustancia de las n sustancias y otra para la masa total del sistema que origina la ley de la conservación. De estas n más 1 ecuaciones, solo n ecuaciones serán independientes. Las n ecuaciones que pertenecen una para cada sustancia. Y siempre se podrá generar la ecuación n más 1 a partir de las otras. Y bien, como decía, se debe realizar análisis de grados de libertad para determinar si el problema tiene solución o no. ¿Y qué son los grados de libertad? Los grados de libertad se definen como el número de variables en un conjunto de ecuaciones independientes a lo que es necesario asignar valores para resolver el problema. Los grados de libertad me indican la cantidad de variables, la cantidad de datos que yo necesito asignarle al problema para que se pueda resolver. Y los grados de libertad se definen según la ecuación número de incógnitas menos números de ecuaciones independientes y menos las relaciones. En nuestro problema tendremos incógnitas, tenemos datos que nos falten en el problema, los cuales contamos como incógnitas. En el problema tendremos que plantear ecuaciones independientes. Estas ecuaciones independientes se realizan de acuerdo a cada componente presente en nuestro sistema. Una ecuación para cada sustancia. Y el término de relaciones son simplemente ecuaciones adicionales en el problema. No nos puede plantear el problema una relación adicional o bien tomarnos tres tipos de relaciones existentes que enseguida vamos a desarrollar. Y bien, esta ecuación de grado de libertad puede tener tres posibilidades según el análisis que se realiza el proceso. O bien el grado de libertad es igual a cero, ¿qué quiere decir?
que hay n ecuaciones independientes con n incógnitas y el problema se encuentra especificado correctamente. Cuando el grado de libertad es cero, el problema nos indica que tiene una solución única, que las incógnitas y las ecuaciones son iguales y se puede resolver el problema a partir de los datos que ya se encuentran especificados. Otro resultado de este análisis puede ser que el grado de libertad sea mayor que cero, que quiere decir que hay más incógnitas que ecuaciones independientes que las relaciones. Por lo menos deben especificarse valores de variables adicionales antes de poder calcular los valores de las variables restantes. El problema se encuentra subespecificado. Cuando el grado de libertad es mayor que cero, entonces quiere decir que el problema necesita una cantidad de valores que se le asigna al problema para poder resolverse. Si el grado de libertad, por ejemplo, nos diera 1, si nos diera 2, 3, significa que yo debo asignarle esa cantidad de valores al problema o al sistema para que se pueda resolver. Y la tercera posibilidad de resultado que nos pueda brindar este análisis es que el grado de libertad sea negativo, que sea menor que cero. ¿Qué significa? Que hay más ecuaciones independientes que incógnitas. El problema se encuentra sobreespecificado. Puede que el diagrama de flujo no esté marcado por completo o que el problema tenga un exceso de especificaciones con relaciones redundantes y quizá inconsistentes. Cuando el grado de libertad es negativo, no tiene caso intentar resolver el problema hasta balancear las ecuaciones y las incógnitas. Uno de los problemas que pasa cuando el grado de libertad es negativo suele suceder en que las relaciones tomadas en el problema son inconsistentes o bien son redundantes. Una solución a ello es revisar las relaciones y eliminar aquellas que sean redundantes o incoherentes o inconsistentes. Si a pesar de ello el grado de libertad nos da negativo, entonces el problema no tiene solución. Se encuentra sobreespecificado y las condiciones del problema están mal planteadas. Entonces tendremos acá un cuadro de resumen sobre los distintos resultados que nos puede brindar este análisis de grado de libertad. Si el grado de libertad es cero, decíamos, las incógnitas son igual que las ecuaciones independientes y el problema tiene única solución. Se encuentra el sistema especificado correctamente, quiere decir que se puede resolver con los datos que tenemos. Si el grado de libertad es mayor que cero, entonces las incógnitas son mayores que las ecuaciones independientes y que para que estas sean iguales, para que las incógnitas sean iguales que las ecuaciones independientes, debemos tomarnos una base de cálculo. En esta serie de balances, nosotros tomamos un solo grado de libertad al cual llamamos base de cálculo. Si a pesar de que nos diéramos una base de cálculo, las incógnitas siguen mayores que las ecuaciones, entonces se tiene soluciones infinitas. El sistema se encuentra subespecificado. Tenemos menos datos de los necesarios, ¿no? Entonces, por lo general, en esta serie de ejercicios que vamos a resolver, nuestro sistema tendrá un grado de libertad para poder resolverse. Y bien, si el grado de libertad es negativo, significa que las incógnitas en el problema son menores que las ecuaciones independientes. El problema se encuentra sobreespecificado. Tenemos más datos que lo necesario. ¿Qué debemos hacer? Desechar datos que estén por demás y relaciones redundantes. Y si a pesar de que ya se eliminó un dato, se mantiene que las incógnitas son menores a las ecuaciones independientes, entonces el problema no tiene solución. Están mal planteadas las condiciones del problema. Y bien, en este análisis de grado de libertad existe un término muy importante que son el de las ecuaciones de relaciones.
Las relaciones en un problema son simplemente ecuaciones adicionales, las cuales nos permiten resolver incógnitas y además relacionan variables entre dos puntos del sistema. Pueden ser de tres tipos, ¿no? Recuperaciones fraccionales, relaciones de composición o bien razones entre flujos. Recuperaciones fraccionales hace referencia a que, por ejemplo, en problema nos indique que se recupere en un destilado el 80% del etano alimentado. Entonces, me relaciona una fracción de un proceso anterior o de una alimentación o de un flujo anterior que yo quiero recuperar en un flujo posterior. Además, también existen las relaciones de composición. La más comunes es que la sumatoria de las fracciones másicas o molares en un flujo deben sumar igual a 1 o bien deben sumar al 100%. La sumatoria de las fracciones másicas de todos los componentes presentes en un flujo suman el 100%. Además, también en el problema se nos pueden presentar la tercera relación, que son razones entre flujos, que son simplemente eh, flujos que están relacionados a través de alguna razón entre ellos, como decir el flujo de salida que sea el 10 veces la alimentación, o que la razón de reflujo en una columna de destilación es 3/4, ¿no? Y esto lo vamos a ver a medida que resolvamos y leamos problemas para saber identificar qué son las relaciones. Y estas relaciones, sea cual fuere la que aparezca un problema en particular, se manejan simplemente como ecuaciones adicionales, ¿no? Que pueden utilizarse junto a los balances de materia independientes para obtener variables desconocidas. Ese es su objetivo, ¿no? Obtener valores de las variables desconocidas. Y bien, otro término muy importante que decíamos es la base de cálculo. Esta base de cálculo es el grado de libertad que nosotros nos tomamos en el problema para resolver el problema, ¿no? Vale la redundancia. Una base de cálculo en sí es una cantidad de cierta variable involucrada en el problema a la que se refieren o transforman las demás para efectuar los cálculos necesarios. Ella debe ser mantenida durante todo el cálculo del problema. Y esta base de cálculo es la referencia que se elige para los cálculos que se van a realizar. Es muy importante lo siguiente, que se recomienda elegir la base de cálculo, el flujo que posea la mayor información o involucre más relaciones en el problema. Veámoslos con un problema. Una solución acuosa conteniendo 10% de ácido acético es mezclada con una solución que contiene 30% de ácido acético. Entonces, hasta el momento nosotros definimos qué equipo es el que va a llevar a cabo nuestro proceso. En este caso es un mezclador. Se mezcla, ¿no? Entonces yo identifico las corrientes de entrada. Tengo primero una solución acuosa que va a ingresar a mi mezclador que contiene 10% de ácido acético y como es una solución acuosa, el resto será agua porque es nuestro solvente más común. Esa solución acuosa se va a combinar con una segunda que contiene 30% de ácido acético. Sabemos que el resto es agua porque es una solución. Y además nos dice el problema que fluye a una razón de 20 kilogramos minutos. El producto de esta mezcla, P, ¿no? Que es la combinación de ambas soluciones, sale a razón de 100 kilogramos minuto. Mi producto identifico que obtendrá los mismos componentes, ácido acético y agua, porque por el momento no consideramos ninguna reacción química entre estos, ¿no? El problema me pide cuál es la composición de la corriente del producto. Entonces, antes de tratar de resolver el problema, debemos nosotros analizar si este tiene solución o no. Debido a la simplicidad del problema,
Directamente nosotros podríamos haber intentado resolver el problema y quizás sí tenía solución, pero a medida que el problema se acompleje, es primero más conveniente realizar el análisis de grados de libertad para determinar si el problema tiene solución o no y así evitar truncamientos a la hora de resolver el problema, ¿no? Entonces realizamos el grado de libertad. Tenemos nuestro límite indicando cuáles son nuestras entradas y salidas y entonces comenzamos a contar cuáles son nuestras incógnitas en el problema. Las incógnitas, recordemos, son los datos que no conocemos. No conozco el valor de A, incógnita. No conozco la fracción másica del agua, incógnita. No conozco la fracción másica del agua en B, cuento como incógnita. Me fijo en mi salida que no conozco las fracciones másicas tanto del ácido como del agua. Tengo entonces ahí dos incógnitas. Y cuento. En total tengo 5 incógnitas. Ecuaciones independientes. Decíamos que las ecuaciones independientes se plantean una para cada componente o cada sustancia presente en nuestro sistema. En nuestro sistema tenemos ácido acético y agua. Entonces, dos ecuaciones independientes, una para el ácido acético y otra para el agua. Relaciones en nuestro problema. Recordemos que tenemos siempre las relaciones de composición, ¿no? Tengo yo de incógnita la fracción del agua. ¿Cómo yo calculo esta fracción másica del agua? A través de una relación. La relación de las composiciones nos indica que la suma de las fracciones másicas o molares en nuestros componentes deben sumar 100% o deben sumar 1. Entonces, tengo una relación de composición en el flujo A, también en el flujo B, ya que no conozco esa fracción másica, y también en el flujo P, que la suma de esas dos fracciones deben dar igual a 1. Entonces tendría 3 relaciones en mi problema. Y ahora analizo. Tengo 5 incógnitas, menos 2 ecuaciones, menos 3 relaciones. El grado de libertad me dio 0. Quiere decir que el problema se puede resolver a partir de los datos que nosotros tenemos, es decir, que tiene única solución. Veámoslo con un siguiente problema. Se hace pasar azúcar húmeda que contiene la quinta parte en masa de agua por un evaporador, en el cual se evapora 85% del agua de entrada. Identifico que tengo un evaporador, identifico que tengo una alimentación de azúcar húmeda que contiene azúcar seca y agua. Además, el problema me dice que contiene la quinta parte en masa de agua. Entonces su fracción será un quinto de agua. Luego, mi evaporador. En el evaporador consideramos que solo se evapora agua y ningún otro compuesto volátil, ¿no? Entonces, por la parte superior del evaporador saldrá el agua solo en estado de vapor. Le llamaremos flujo D. De mi evaporador sale una solución concentrada, que le llamaremos W, y la solución concentrada pues tendrá los mismos componentes, azúcar y agua. Marco mis límites del sistema y además el problema me indica algo muy importante que es una relación en el problema. Me indica que en el evaporador se evapora 85% del agua de entrada. Quiere decir que por donde sale el agua evaporada, que nosotros llamamos flujo D, será igual al 85% de la masa de agua que estaba ingresando al evaporador. Recordemos que la masa de un componente se define como su masa total por la fracción másica. Entonces tendremos esta relación, que el flujo D es el 85% de la masa del agua que ingresa. Y bien, ya tengo los datos especificados en el problema. Veamos el grado de libertad. Incógnita menos ecuaciones y menos relaciones. Incógnitas, no conozco A. Incógnita, no conozco la fracción másica del azúcar que ingresa. Incógnita, no conozco el flujo D de agua que se evapora.
otra incógnita. También no conozco el flujo W de salida del evaporador. Tampoco conozco las fracciones másicas ni del azúcar ni del agua que sale del evaporador. Contamos y tengo 6 incógnitas en el problema. Ecuaciones independientes. Decíamos una ecuación por cada componente. En mi sistema tengo dos componentes, azúcar y agua. Dos ecuaciones. Relaciones en el problema, pues tendré las relaciones de composiciones. ¿Dónde? En mi flujo A, la sumatoria de las fracciones deben dar igual a 1. En mi flujo W, también la sumatoria de las fracciones debe dar igual a 1. Y en D, no tomaremos esa relación debido a que solamente es un componente el que estamos considerando que sale por D. Entonces saldrá el 100% de agua. Entonces no tomo ninguna relación de composición en D. Además de esta relación de composición, tengo una relación adicional que el problema nos indicó, la relación de recuperación fraccional. En D se va a recuperar el 85% de lo que ingresó por A. Tengo la relación R1. En total tendría 3 relaciones en el problema. Analizo 6 incógnitas menos 2 ecuaciones y menos 3 relaciones. El grado de libertad me da 1. ¿Qué quiere decir? Que el problema necesita un valor de alguna incógnita, de alguna variable, para que el problema se pueda resolver, ¿no? Entonces, debemos nosotros tomarnos una base de cálculo, darle al problema ese valor que nos está indicando. Entonces, tomamos una base de cálculo en el problema para una alimentación A de 100 kilogramos. Entonces, una vez que nosotros nos damos este grado de libertad, el problema ya tiene solución. Espero que el video les sea de mucha utilidad y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.